¿Alguna vez has tenido la sensación de que falta una pieza en el rompecabezas de tu propia vida? No algo material, sino un pedazo de tu historia que simplemente se evaporó. Imagina mirar hacia atrás, a tu infancia, y ver un vacío con la forma de una persona. Un silencio que tiene peso, que tiene olor, que ocupa espacio en el comedor incluso cuando nadie habla de él. Mi nombre es Ander, y durante 30 años cargué con un agujero en el pecho, con la forma exacta de mi hermano gemelo, Iker. El último recuerdo que tengo de él es su mano sudorosa, apretando la mía debajo de la mesa, mientras soplábamos las velas de nuestra tarta de 10 años. El aire olía a azúcar quemada y a promesas. 10 minutos después, él era solo una chaqueta azul desapareciendo entre los invitados. Y mi vida, la vida de mi familia, se partió en dos de una forma que ningún pegamento jamás podría reparar. Durante 3 décadas viví en modo búsqueda. Me convertí en periodista, especializado en historias de desapariciones, no por casualidad. Era una necesidad casi física de desentrañar misterios, de buscar verdades, de encontrar personas. Cada reportaje era un mensaje en una botella, hasta que un martes cualquiera lo transformó todo. Un sobre marrón sin remitente, pero con un matasellos de una ciudad del norte que no reconocí. Llegó por correo. Dentro, una fotografía, y los ojos que me miraban desde aquel papel no eran los de un fantasma del pasado. Eran los ojos de un hombre de 40 años. Eran mis ojos. La nota adjunta tenía solo 3 palabras, pero fueron suficientes para desmontar 30 años de duelo. Él eligió irse. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la verdad que siempre temiste es peor que la mentira en la que creíste, quédate conmigo. Esta historia no es sobre un misterio policial, es sobre las heridas silenciosas que cargan las familias y los secretos que pueden pudrirse durante toda una vida. Suscríbete y activa las notificaciones, porque hoy voy a llevarte por el viaje más doloroso y revelador de mi vida. Y al final, quiero saber, ¿qué harías tú en mi lugar? Ander podía sentir el corazón de Iker latiendo al unísono con el suyo, o al menos era lo que a su imaginación de 10 años le gustaba creer. En aquel caos feliz de la fiesta, con tíos riendo y primos corriendo, habían creado un pequeño puerto seguro. Debajo del mantel de la mesa, sus manos se encontraron en un apretón rápido y sudoroso. Era su código. No necesitaban palabras. La presión de los dedos lo decía todo. Estoy aquí, tú estás aquí, somos un equipo. La vida, en ese momento, era tan simple como el contorno de una tarta. Soplas las velas, pides un deseo, y el universo, por un instante de inocencia, parece escuchar. Ander hizo el mismo deseo de siempre, que nada cambiara. Que aquella sensación de plenitud, de ser 2 mitades de una misma cosa divertida y confusa, durara para siempre. Lo que no sabía era que algunos deseos, cuando se piden con mucho fervor, se convierten en una especie de premonición, un grito silencioso contra un cambio que ya estaba en camino, llamando a la puerta con las botas pesadas de una verdad para la que nadie estaba preparado. La normalidad es algo frágil, un vidrio fino que uno cree que es hormigón. Un minuto, tienes la cara metida en el glaseado, riendo porque tu hermano tiene un bigote de nata montada, y al minuto siguiente, el mundo ya ha empezado a girar en un eje diferente, sin hacer ni siquiera ruido. Cuando su madre, Amaya, llamó a Iker para la foto familiar, Ander vio un destello de algo en los ojos de su hermano. No era miedo, era resolución, algo tan adulto que parecía ridículo en un rostro de 10 años. «Ya voy, mamá», gritó Iker, soltando la mano de Ander. «Solo voy al baño». Y en aquella despedida común, Ander sintió un escalofrío en la espalda. Era como si, al levantarse, Iker no solo estuviera saliendo de la mesa,
estuviera desconectándose de un hilo invisible que los mantenía sincronizados. Ander se quedó quieto, los dedos hormigueando con el eco del apretón de manos. El ruido de la fiesta continuó, pero para él acababa de adquirir un tono agudo, metálico, como el sonido de una alarma distante que solo él podía escuchar. Los primeros 5 minutos fueron de leve irritación. ¿Dónde se ha metido? Los 10 minutos siguientes, una molestia creciente. Cuando su padre, Mikkel, empezó a llamar a Iker con una voz que intentaba ser firme, pero que ya llevaba una grieta, el vidrio de la normalidad se hizo añicos. La búsqueda comenzó como un juego, se volvió preocupación, luego desesperación. Ander corría de habitación en habitación, su corazón latiendo al absurdo ritmo de ¿dónde está? ¿Dónde está? Miró dentro del armario donde jugaban a esconderse, detrás del sofá que servía de fortaleza. Nada. Y entonces, de pie en medio del jardín que ya no parecía festivo, bajo la tenue luz del atardecer, Ander tuvo la primera y más aterradora percepción de su vida. El silencio. No era la ausencia de sonido, era una presencia. Era algo denso, pesado, que descendía sobre la casa y la familia como una manta gruesa. Era el silencio de una mitad que se había ido. Y lo único que quedaba en la mano de Ander era el fantasma del apretón de manos debajo de la mesa, cada vez más frío, cada vez más distante. La noche caería en poco tiempo, pero la verdadera oscuridad, se dio cuenta, ya había llegado. En los días y semanas que siguieron, Ander aprendió a vivir en 2 mundos. En el mundo exterior, era el hijo que necesitaba ser fuerte. En el mundo interior, era un detective de 10 años, repasando cada segundo, cada palabra, cada mirada intercambiada con Iker, buscando la pista que había perdido. La culpa se instaló no como un visitante, sino como un inquilino permanente. Construyó escenarios complejos. ¿Y si hubiera ido con Iker al baño? ¿Y si hubiera gritado antes? ¿Y si aquel apretón de manos fuera una petición de auxilio que él, en su estúpida inocencia, no supo descifrar? La mente de un niño es un terreno fértil para esas fantasías torturantes. Cada y sí era un cuchillo, y Ander se apuñalaba con todos, repetidamente, creyendo que aquel sufrimiento era un tributo necesario, un castigo por haber fallado en su única misión, proteger su otra mitad. La habitación de Iker quedó congelada en el tiempo, un santuario de la ausencia. Su madre, Amaya, entraba allí todos los días, a veces para llorar en silencio, a veces solo para sentarse en la cama hecha y mirar al vacío. El olor de su hermano aún estaba allí, atrapado en las mantas. Para Ander, pasar por la puerta entreabierta era una tortura. Era como ver un pedazo de sí mismo disecado, en exposición. Empezó a evitar el pasillo. Empezó a dormir con la cabeza debajo de la almohada para no oír los sollozos ahogados de su madre. Y su padre, Mikkel, aquel hombre fuerte y bromista, se transformó en un extraño silencioso. Donde antes había abrazos torpes, ahora había un muro. La familia ya no tenía conversaciones, tenía informes. Ya no eran una familia, eran 3 islas aisladas, navegando en el mismo mar de dolor, pero sin ningún puente entre ellas. A medida que Ander crecía, se dio cuenta de que había un guión no escrito para el hijo sobreviviente. Tienes que ser perfecto, tienes que tener éxito, tienes que ser lo suficientemente feliz como para justificar el hecho de haberte quedado. Llevas la carga doble de vivir tu propia vida y, de alguna manera, la vida que tu hermano no pudo tener. Cumplió el guión al pie de la letra. Toda su identidad era un monumento a la ausencia. Y lo peor de todo era la pregunta que nunca se atrevió a hacer en voz alta. ¿Quién sería él, Ander, si Iker nunca hubiera desaparecido? ¿Acaso existía esa persona?
O ella también se había ido junto con su hermano aquel día de verano. 30 años después, el dolor ya no es un grito, es un zumbido de fondo. Ander tenía una carrera, un apartamento, una rutina. La tragedia se había convertido en parte de su biografía, un hecho histórico que relataba con distancia. Hasta aquel martes cualquiera, el sobre marrón estaba entre cuentas y folletos. Papel común, su nombre escrito a mano con una letra que le pareció casi familiar. Nada del otro mundo. Pero cuando sus manos tocaron el papel, un escalofrío recorrió su espalda, aquel mismo frío del jardín, 3 décadas atrás. El mundo no se detuvo, simplemente cambió de tono, se volvió más nítido y al mismo tiempo irreconocible. Cada movimiento, rasgar la solapa, sacar el contenido, parecía ocurrir a cámara lenta, como si su cuerpo supiera, antes que su mente, que ese era el punto de división entre el antes y el después. La fotografía se deslizó del sobre a su mano. Era una impresión digital común, un poco descolorida en los bordes, y mostraba a un hombre sentado a la mesa de un café leyendo un periódico. El ángulo era lateral, un poco distante, como tomada a escondidas. El hombre llevaba un suéter de cuello alto, el cabello oscuro con algunos hilos de plata en las sienes. Estaba concentrado, sereno, y entonces Ander lo vio. La curva de la frente, exactamente igual a la suya. La pequeña cicatriz en forma de media luna en la punta de la barbilla, recuerdo de una caída conjunta de la bicicleta cuando tenían 7 años. La forma de sujetar la taza, con el pulgar apoyado en el borde, un manierismo que él mismo tenía. El aire fue arrancado de sus pulmones. No era un parecido, era una equivalencia. Era como mirar a un espejo que reflejara no su rostro actual, sino el rostro que podría haber tenido si la vida hubiera sido diferente. Pero no era un fantasma. Era un hombre de carne y hueso, con arrugas, con historia en el rostro. Iker, con 40 años, vivo, respirando, bebiendo café en cualquier mañana común en algún lugar del mundo. La foto era una bomba, pero la nota era el detonador. Un simple trozo de papel, sin rayas, con 3 palabras escritas en letra de imprenta, impersonal, casi burocrática. Él eligió irse. La reacción de Ander no fue de alegría ni de alivio. Fue de un terror profundo, visceral. Eligió. La palabra resonó en su cabeza como un grito en un desfiladero. Eligió. No fue secuestrado. No sufrió un accidente. No fue víctima de un monstruo. Eligió irse. De ellos. De él. La narrativa de 30 años. La del niño víctima. De la familia trágicamente marcada por un destino cruel. Se desmoronó en polvo en un instante. En su lugar, se alzaba un abismo de preguntas nuevas y mucho más aterradoras. ¿Por qué? ¿De qué necesita huir un niño de 10 años con tanta determinación? ¿Qué secreto era tan grande y aterrador como para borrar una vida entera? Y la pregunta más dolorosa de todas, que comenzó a susurrar en la oscuridad de su mente: ¿será que, de alguna manera, él también era parte del motivo de aquella huida? El suelo bajo sus pies ya no era sólido, era arena movediza, y lo único que tenía para aferrarse era la imagen de un hermano que ya no era una víctima, sino un fugitivo. Y así fue como me vi, 30 años después, sentado frente a él. La búsqueda de Iker no terminó con un abrazo dramático en una estación de tren, como en las películas. Terminó con un café compartido en silencio, en un jardín público, con 3 décadas de ausencia, sentada entre nosotros como un invitado invisible. Aprendí que algunas verdades no curan, solo cambian el tipo de dolor. La herida deja de ser un agujero abierto y se convierte en una cicatriz dura que duele cuando cambia el tiempo. Descubrí que la familia puede ser el lugar donde más nos lastimamos y al mismo tiempo de donde sacamos la fuerza para sobrevivir a nuestra propia historia.
El perdón, en este viaje, no fue un regalo que le di a mi hermano o a mis padres. Fue un territorio que yo mismo necesité reconquistar, centímetro a centímetro, dentro de mí. El niño de 10 años que se quedó y el hombre de 40 que volvió, ambos tenían sus razones, sus miedos, sus verdades parciales. ¿Y yo? Yo sigo siendo Ander. Pero ahora soy Ander que sabe. Y saber, aunque duela, es un tipo de libertad. Es la oportunidad de escribir la próxima línea de tu historia sin ser rehén de la página que quedó atrás. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Cuál es una verdad que temes descubrir sobre tu propia historia? No hace falta que lo escribas en los comentarios, a menos que quieras compartirlo. Pero reflexiona. A veces, el coraje no está en enfrentar monstruos externos, sino en mirar al silencio dentro de tu propia casa y preguntarte qué o quién hizo que este silencio se instalara aquí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar en tus propios vínculos, en tus propios silencios, deja un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque contar estas historias es mi forma de creer que ningún dolor necesita ser cargado solo. Hasta el próximo viaje.